Muy buenas tardes. Presentamos la sustentación de banca y finanzas. Como introducción tenemos que este informe presenta un análisis de las causas que han llevado a la depreciación del peso colombiano frente al dólar en el último año, así como las estrategias que pueden implementar para establecer el tipo de cambio. Además, se abordarán los impactos de una posible política de aumento de tasas de interés en este contexto. Como conceptos tenemos el tipo de cambio fijo, es aquel donde la autoridad monetaria establece una paridad fija con respecto a otra moneda, comprometiéndose a mantenerla mediante intervenciones en el mercado. Los bancos centrales fijan el valor de la moneda local respecto a otros extranjeros, como el dólar, interviniendo en las reservas internacionales para sostenerlo. En un régimen fijo, el Banco Central debe comprar y vender moneda extranjera para mantener el tipo de cambio constante. Está el tipo de cambio flexible. En este régimen, el valor de la moneda se determina libremente de mercado sin intervenciones directas del Banco Central. Este tipo de cambio fluctúa con base en la oferta y demanda de divisas en el mercado internacional. Bajo tipos flotantes, el tipo de cambio es determinado por las fuerzas de mercado sin un objetivo explícito en el Banco Central. Y tenemos otro tipo de cambio que es el tipo de cambio administrativo mixto. Es una combinación de los dos anteriores. El mercado establece el valor de la moneda, pero el Banco Central interviene para evitar fluctuaciones extremas. El Banco Central interviene ocasionalmente en el mercado. Los regímenes intermediarios permiten ciertas fluctuaciones, pero intervienen cuando se exceden límites prevenidos y definidos. Buenas tardes, profesora y compañeras. Les voy a hablar sobre los factores que afectan el tipo de cambio. El tipo de cambio se ve afectado por muchos factores, entre ellos la oferta y demanda de divisas, la tasa de interés, la inflación, la estabilidad política y social. Entonces, inflación. Una inflación elevada reduce el valor de la moneda nacional en relación con las monedas extranjeras, ya que disminuye su poder adquisitivo. A largo plazo, la inflación es uno de los principales determinantes del tipo de cambio real. Tasas de interés. Los inversionistas buscan países con tasas de interés más alta, lo que incrementa la demanda por su moneda y puede causar su apreciación. Una subida en las tasas de interés nacional puede atraer inversionistas extranjeros y revaluar la moneda. Oferta y demanda de divisas. La entrada o salida de capitales, exportaciones e importaciones influye directamente en la disponibilidad y demanda de divisas, afectando el tipo de cambio. Cualquier factor que altere la oferta o demanda de divisas en el mercado afecta el tipo de cambio nominal. De importación. La empresa nacional Promotores de Expo SRL deberá importar 19 toneladas de cartulina en bobinas de 500 kilogramos cada una, a un valor Incorter del 2010 Santiago de Chile de $4 por kilo. Para la fabricación de sus productos que tienen por destino la exportación, Promotores de Expo SRL tienen conocimiento que deberá pagar un flete por valor de $1.200 entre Santiago de Chile y Buenos Aires. La mercadería no será asegurada durante el transporte de la misma hacia Buenos Aires por razones que la firma no informa. Tras consultar a promotores de Expo SRL nos informan que la empresa de transporte terrestre ha discriminado el costo del mismo de la siguiente forma. Tramo Santiago de Chile frontera, $500. Y tramo frontera Buenos Aires, $700. El tipo de cambio de la operación del momento de oficializar la operación aduanera es de $4.65. Calcular en dólares estadounidenses el costo que deberá afrontar la empresa para importar a consumo la mercadería en cuestión de tiempo en cuenta los siguientes costos habituales de operación. E. Gastos bancarios del 0,5 con un mínimo de $80 masiva. Un depósito fiscal de $1.250 masiva. Gastos operativos varios de $300 masiva y honorarios de despacho del 1% masiva sobre el SIP con un mínimo de $400 masiva. 10 del 15% y DI del 0%, tasa estadística del 0,50%. Este es otro caso práctico. La empresa Emelec desea calcular el precio FOB Puerto de Puerto Bancolombia y depósito del importador La Catalana, Inconter 2010, de 10.000 motores que forman parte de su primera exportación a una empresa de línea en España.
Para producir los motores es necesario importar en forma definitiva para consumo de Taiwán 20.000 precintos cuyo precio SIP total son $8.000. El flete aéreo será de $800. El costo del despacho de importación será de gastos por $250 masiva más el 1% de comisión del despache masiva, comisión mínima de $400. Se pagará por transferencia bancaria, lo que producirá gastos de administración de $100 y las comisiones bancarias serán del 0,50%. Para producir el pedido y exportar, se calcula que la carta fabril es del 0,1 unidad y el costo de la mano de obra directa es del 0,10 por unidad. La materia prima de origen nacional tendrá un costo de $50 la unidad, 50 centavos de dólar la unidad. La utilidad de la operación se calcula en $10 por unidad. El medio de pago a utilizar será el de LC confirmada por el Banco de Plaza e irrevocable, lo que provoca gastos bancarios por $150 de apertura y comisiones bancarias del 1,5%. Los gastos de la exportación serán los siguientes: gastos de despacho aduanero $400, seguro internacional por $150, comisión de despachante del 1%, transporte interno $200 en ciudad de origen, transporte de entrega en destino $200, gastos de descarga en destino $150, flete en Barcelona por $1.600, derechos de exportación 5%, reintegro del 6%, DIE del 15% y DI del 10%, tanto para las operaciones en Taiwán como en España. Tasas aduaneras del PIE, SIM $10 y PISA $22,14. Caso de estudio. Colombia tiene un tipo de cambio flotante. En el último año su moneda se ha depreciado un 15% frente al dólar. Su balanza de pagos muestra un déficit en cuenta corriente del 5% del PIB y la inflación ha subido un 3% al 7% anual. Las reservas internacionales han caído un 10%. ¿Cuáles, ¿Cuáles podrían ser las causas de la depreciación de la moneda? Tenemos dos tipos de factores, internos y externos. En los internos tenemos la alta inflación, el déficit en cuenta corriente, la política monetaria laxa y la estabilidad fiscal. Y en los externos tenemos la apreciación global del dólar, salida de capitales hacia las economías desarrolladas y la incertidumbre internacional. También tenemos unos impactos en la depreciación. Efectos sobre la economía de Colombia sería el aumento en precios de importaciones, mayor inflación, incentivo a exportaciones, riesgos en deuda externa. ¿Qué estrategias recomendarías al Banco de la República para estabilizar el tipo de cambio? Tener una política monetaria restrictiva, tener control de inflación, atraer capitales, hacer intervención cambiaria moderada, el uso también estratégico de reservas internacionales, evitar la alta volatilidad sin abandonar el tipo de cambio flotante. También tener una coordinación política fiscal, la reducción del déficit fiscal, generación de confianza en inversionistas, el fomento de exportaciones y sustitución de importaciones y mejora del saldo de cuenta corriente y tener incentivos a sectores exportadores. ¿Cómo afectaría una política de aumento de tasas en interés en este contexto? En efectos positivos tendríamos mayor atracción de capital extranjero, la reducción de inflación, estabilización del tipo de cambio. En efectos negativos o riesgos tendríamos el enfriamiento de la economía, mayor costo del crédito, el impacto en crecimiento y empleo. Y como conclusiones, la depreciación tiene causas internas y externas y también es necesario tener un enfoque equilibrado para estabilizar el tipo de cambio y la política monetaria debe ser parte de la estrategia más amplia.